a dar comienzo a la 16ª reunión extraordinaria de este seminario, y la verdad que para los miembros de este seminario es una reunión que nunca hubiéramos querido hacer. Eh, pero por otro lado, y este es todo el registro, para pensar que no hay reunión más merecida que esta para quien fuera nuestro director. Que hay uno de diciembre de... Quiero agradecer, en lugar, al profesor doctor Marcelo Alegre, que es director de este instituto, por pedir a acá ingeniero por y Guillermo Sandler por haber aceptado de que refieran aspectos de la personalidad del querido él. Van a disculpar. Me cuesta bastante. A la profesora Liliana Arias, que nos ha traído a sus alumnos del CPO, que hemos considerado relevante en alumnos hoy acá, porque me parece que es uno de los mensajes que le podemos hacer a Héctor, teniendo en cuenta su pasión por la docencia, que le ejerció prácticamente el último día de su vida. A todos los que nos acompañan hoy acá, por supuesto, a los alumnos, a todos los que vienen de manera presencial, a todos los que están de manera virtual, ¿no? Por Zoom, el canal de YouTube del Instituto. Y por supuesto, como siempre, gracias a todo el personal administrativo y técnico del Instituto que primero permite la organización y ahora nos va a permitir la transmisión. Así que le voy a ceder la palabra por Alegre, pidiéndole que declare abierta esta reunión. Ya. Gracias. Buenas tardes. Héctor Raúl Sandler fue una personalidad versátil como pocas. En esta casa fue profesor consulto de la asignatura Teoría General del Derecho en el Departamento de Filosofía del Derecho. Fue expresidente de la Asociación de Docentes de la Facultad y fue miembro pleno por muchos años de este Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioba. Recorrió una extensa actividad política, de la que destaco que fue diputado nacional, electo en 2 oportunidades, y también ejerció valientemente la abogacía como defensor de perseguidos políticos. Fue un animador invalorable, infatigable de la vida del instituto, defendiendo y proponiendo ideas para el bien del país. Por sobre todas las cosas, una muy buena persona. Alguien que se mostraba siempre jovial, de buen humor, con una fina agudeza intelectual y jurídica. Lo extrañamos mucho. Lo dejo abierto entonces. Bueno. ¿Que me siente ahí? Bueno, yo voy a hablar sobre... Primero lo voy a presentar. Quiero que me mandó mucha vinculación con
Néstor, del Instituto Borrego, hablaba del aspecto de la presentación. Bueno, yo voy a hablar cómo conocí a Héctor, en qué circunstancias lo conocí. Yo tenía un blog que se llama El Relativismo Jurídico, ahora es una enciclopedia sectorial del Instituto de Borrego, donde acumulamos toda la información que recabamos con Héctor durante casi 15 años, acá en el Instituto Kirchner. Entonces todos sus escritos, todos sus videos están metidos en este blog que se llama El Relativismo Jurídico. ¿Cómo lo conozco a Héctor? Me citan en 2008 a dar una charla en la Escuela de la Libertad, que es un think tank madre de todos los think tanks liberales o neoliberales, el Club de la Libertad, Fundación Libertad de Rosario, bueno, SADE, todos esos institutos, a dar una charla sobre la 125, ¿no? Entonces estamos en un asado, y yo hablaba en el asado ese, y se me acerca a Héctor, que yo desconocía, y me dice: Andrés, yo estoy observando lo que usted está haciendo. Me dice: y usted tiene razón en todo lo que dice, pero de esto no se puede ni hablar. Entonces yo soy un ingeniero agrónomo que vengo del CONICET, y entonces me parecía ridículo. ¿Quién es esta persona que me dice que tengo razón, pero que de esto que voy a hablar no se puede hablar? Entonces yo soy Héctor Sandler, titular de Filosofía del Derecho y de Derecho Civil durante 50 años. ¿Cómo? ¿Usted sabe esto y permite que esto pase? Sí, sí, bueno. Entonces se sienta al lado mío en la charla y me dice: como dicen los mexicanos, mi casa es su casa. Y me dejó el teléfono. Y entonces empecé la charla diciendo por qué, haciendo un recorte histórico de por qué, cómo habían evolucionado los impuestos en la historia, desde los romanos, los griegos, los egipcios, pasando por la Edad Media, arribando en la escuela de Salamanca, y la gente aplaudía, que era una maravilla. El auditorio estaba fascinado. Ahora, cuando dije que los genuinos recursos del Estado no son los impuestos al que trabaja y produce, o sea, el factor de producción trabajo, sino que están los impuestos al factor de producción tierra, que así lo manda la Biblia, que así lo recoge el cristianismo en contra de los fariseos de la época, enfrentado violentamente por los fariseos de la época. Que esto es lo que manda la economía clásica, donde el factor de producción tierra tiene un carácter relevante. La renta de la tierra debe formar los recursos públicos. Y que esto era un arma de geopolítica que habían utilizado y que además era la base de la Revolución de Mayo, la ley del Piteusis, que dice lo mismo que la ley de Dios: tomen toda la tierra que quieran, deben pagar por ella, que se desconoce ampliamente. Pero además, por si quedaba alguna duda, Juan Bautista Alberdi, para explicar el derecho moderno de la Constitución argentina, había redactado un tratado de economía pública llamado Sistema Rentístico, donde explicaba este fenómeno. Y que al poner la tierra como fuente de los recursos fiscales, se produce una revolución industrial automática. El hombre consigue libertad porque está libre de impuestos, se triplica el poder de compra del salario, porque al desaparecer los impuestos, más bajar el valor de la tierra, y se genera una revolución industrial. Método que había sido utilizado por los americanos en Alemania, a través del general Patton, impone el sistema rentístico de la Constitución argentina para industrializar Alemania, y el general MacArthur en Japón para generar la revolución industrial japonesa. Bueno, yo no le puedo decir la reacción que generó este discurso en el auditorio donde estaba Enrique Duo, la gente de los liberales, que en realidad no son liberales, son conservadores del antiguo régimen. Bueno, entonces ahí entendí el terror que hay detrás de estas ideas, la verdad. Y cómo Héctor Sandler había sido una víctima de ese terror, que también sentí en otras, porque yo, habiendo leído a Alberti, y las críticas que le hace al Código Civil, dice:
el derecho moderno de la Constitución argentina escapó de todas las trascendentes miras del derecho romano, que degradó el trabajo hasta hacerlo digno del esclavo, y realzó el robo y el latrocinio político como fuente genuina de la propiedad. Esto es una cosa increíble lo que estaba diciendo. Y en su crítica al Código Civil, en cada página van a tener un tip terrible sobre el derecho romano del Código Civil. Tendrá un efecto devastador 100 veces más peligroso que todos los indios de América. Este derecho romano que se impone en el Código Civil tendrá un efecto destructor más poderoso que todos los ejércitos enemigos. O sea, de esta magnitud está plagado en 40 páginas la crítica al Código Civil que hace Juan Bautista Alberdi desde el exterior, tratando de evitar que se sancione el Código Civil. Bueno, entonces yo esta situación que viví en esa cena, ya la había vivido porque yo iba a la Academia de Ciencias y le decía a los académicos constitucionalistas, pero señores, ustedes tienen a Alberdi ahí, ¿qué lo usan? Para burlarse de Alberdi, porque Alberdi dice exactamente lo contrario de lo que ustedes están sosteniendo acá. Entonces me generaba un clima, cállese, censura, por favor. Bueno, finalmente después de haber ido y resultar, o sea, yo no quería molestar, yo quería sacudir a esa gente para que vean lo que el daño que le estaban infligiendo a la nación argentina al sostener un orden jurídico contrario a la naturaleza de las cosas. Bueno, yo preparé para esta reunión una charla que se llama Las fuerzas del cielo, un puente entre Héctor Sander y Javier Milei. Porque Héctor Sander tenía un carácter, en algún punto, en este punto voy a detectar, voy a nombrar muy parecido al de Javier Milei. Milei como economista se dio cuenta de que lo que le enseñaron en la keynesianera de Córdoba son toda mentira, y que lo único que lograba era la socialización del país y la corrupción absoluta de su dirigencia política. Bueno, esto lo observaba también Héctor Sander. Pero Héctor Sander fue víctima de una persecución del imperio del terror. En 2 oportunidades tuvo que exiliarse y sufrió su familia todas estas situaciones. Entonces él estaba dispuesto a ser burlado, a ser resistido, pero no a ser perseguido. Ustedes saben que las etapas de la verdad tiene la burla, rechazo, persecución, que puede terminar en crucifixión o matanza, estudio y adopción. Entonces, Héctor lo que hizo fue tratar de, en la universidad, tratar de meter estas ideas para ver si lograba que penetren. O sea, Héctor Sander no era un profesor de derecho, era un predicador de la verdad. Esto no lo digo yo, lo decía él mismo. Y que se enfrentaba a los sacerdotes que sostenían el antiguo régimen en todas las universidades del país. Bueno, por eso yo digo que hay un paralelismo entre Héctor Sander y Javier Milei, que reconoce el daño que hace el orden jurídico reinante, económico reinante en la Facultad de Derecho, de Ciencias Económicas, que hace que en 70 años hemos tenido 78 ministros de Economía, todos con sus equipos económicos. No acertó nadie ni una sola. Por eso estamos en la situación dramática que estamos. El mejor país del mundo, como es la Argentina, en el que yo viví una juventud donde los jóvenes y los niños éramos los únicos privilegiados, a tener el 70% de los jóvenes en la pobreza más absoluta, en la miseria más tremenda y dantesca que se pueda imaginar. Por eso es que lamentablemente Héctor se nos murió en el momento justo, porque lo que no se veía en épocas de Héctor, hoy se ve con toda claridad el desastre que se ha hecho a través de sostener un derecho errado. Por eso es que quería recordar, tengo infinidad de anécdotas con Héctor Sander. Por ejemplo, en el año 2010, con el bicentenario, tuvimos 2 charlas grandes una en el aula magna, al lado mío estaba la Patricia Bullrich, y yo hablé con esta sinceridad, y cuando le tocó el turno a Patricia Bullrich, habló de peras y manzanas, o sea, no pudo recoger nada de lo que yo estaba diciendo. ¿Por qué? Porque Héctor Sander decía,
¿sabés qué pasa? Es como si hablásemos en alemán, no nos entienden nada. Bueno, lo cierto que para el 2010 se hizo una reunión acá en el Salón Rojo, de la cual participamos Héctor y Raúl Cuello. Yo hice un recitado de lo que decía Alberti en la crítica al Código Civil. Y cuando me presenta Héctor Sandler me dice, este hombre estudió Derecho pero por otra fuente, por Belgrano, por Alberti, y entonces va a decir cosas que si hubiese estudiado en esta casa no podría haber jamás. Explicó, utilizó esas palabras, no podría haber jamás, ver jamás. Y entonces me hizo acordar a los fariseos que eran guías ciegos. Y San Juan decía, aquellos hombres no podrán ver más que lo que han aprendido. Y esto es lo que estaba pasando acá, sobre todo de un problema que no se manifestaba con tanta claridad como se manifiesta hoy en día, gracias a la ruina que estamos llevando, pese al terrible viento de cola que tiene el país, la situación es ruinosa. Entonces hay un punto de unión entre Héctor Sandler y Javier Milei, porque Javier Milei quiere cerrar, no la Facultad de Derecho, quiere cerrar todas las universidades. Y en cierto punto tiene razón. Pero yo digo, no hay que cerrar las universidades. Acá lo que hay que hacer es abrir las universidades. O sea que el pensamiento de Mayo y el pensamiento de Alberti, y que ahora ha sido elevado en su jerarquía por los trabajos que ha hecho Héctor Sandler, pueda ser recogido por toda esta juventud para dar vuelta a este fenómeno. Que conozcan cuáles son los principios belgranianos, rivadavianos. Terminamos esa exposición y Raúl Cuello me increpa, como diciendo, ¿pero usted se cree que todos los economistas somos idiotas? Entonces yo digo, Raúl, no hay una sola palabra mía. Todo lo que hice fue un recitado de lo que dice Alberti en este trabajo, ni una palabra mía. Cultivamos con el doctor Raúl Cuello una gran amistad, dimos varias charlas juntos y terminó dando una charla en este Instituto Gioja, diciendo cómo nos engañaron en las universidades del este de los Estados Unidos. Yo, siendo joven, fui a brevar ahí y en nombre de la modernidad nos pusieron premios Nobel de Economía y nosotros creímos en ello. Y después difundimos esas ideas por la Universidad Argentina sin darnos cuenta que al haber traicionado los principios de la Revolución de Mayo y el orden económico fiscal de la Revolución de Mayo, estábamos infringiendo un daño tremendo. Bueno, tengo muchísimas anécdotas, pero voy a hacer una síntesis de lo que quería venir a expresar acá, ¿no? O sea, que hechos como como el que me pasó en el Club de la Libertad, el que vivimos acá en reiteradas oportunidades, este imperio del terror que hay en el mundo de las ideas, bueno, está siendo desafiado. Entonces, en 2014, Humberto Eco dio su última conferencia para la Argentina sobre el rol de las universidades. Y entonces él dice, en las universidades, en las bibliotecas, hay una información escondida que se ha ocultado, ha salido del ojo y se ha puesto en la oscuridad. Están en las bibliotecas, dice. Y es menester a las nuevas generaciones tratar de recuperar esa información y es como si se hubiese metido en un gran microondas, dice Humberto. Debemos sacarla de la oscuridad de las bibliotecas y meterla con un gran microondas para darle vida. De esto depende el futuro de Occidente. Palabras de Humberto Eco en 2014 que también están en el blog, los videos y en su exposición escrita. Entonces lo veo a Héctor y le digo, Héctor, este trabajo que pide Humberto Eco que hay que hacer es lo que estamos haciendo nosotros en el Instituto Gioja, juntando una información de diversas fuentes y unificando ese criterio. Bueno, pero Héctor no vivió en su tiempo. Estas ideas, o sea, el problema del acceso a la vivienda, fue siempre un problema en la Argentina, porque hubo la rebelión de los inquilinos, el grito de Alcorta, en fin. Pero está manifestado claramente en los comentarios del artículo 2503 del Código Civil, propio de Almazo Belezardi, dice, hemos decidido abolir el derecho anfitéutico de la Revolución de Mayo y volver al puro derecho de los romanos. Y dice, y será
el alquiler y el arriendo la forma de acceso a la tierra y a la vivienda a las futuras generaciones. ¿Qué estaba diciendo? Y esto lo observaba. Le faltó decir a qué precio, porque hoy dos ambientes en Buenos Aires sale 450.000 pesos y un tres ambientes 560.000 pesos. Entonces estamos atacando el nudo básico de la sociedad, que es la familia. Si no hay tierra, si no hay vivienda, no hay desarrollo familiar. Y es la primera vez en 700 años que esto está ocurriendo, que está decreciendo el aumento poblacional. Se dio este mes. Primera vez en 700 años. Entonces, todo esto es sumamente importante tener en cuenta, porque acá nos estamos enfrentando. En 2013, la International Union hizo suspendió su conferencia global 2012 en Sudáfrica y la vino a hacer a Buenos Aires. ¿Por qué? Por influencia de Héctor Sandler. Y entonces quería saber, participó el doctor Conesa con una exposición brillante, Cuello, pero el profeta Fred Harrison vino a decir que se avecinaba la Tercera Guerra Mundial. Y dio todos los detalles, que al no generar la reforma fiscal que es necesaria para el mundo, que se avecinaba la Tercera Guerra Mundial, que quedaba poco tiempo, que él no podía saber cuándo. Entonces, a continuación fue mi charla, que yo cuando se la presenté a Héctor dije, me va a matar, porque mi charla se llamaba Las Academias Nacionales y la corrupción de la ciencia económica, del derecho y de la historia. Cuando le dije esto a Héctor Sandler, me dice, brillante. Pensé que me iba a decir, no podés ir con ese título a una conferencia internacional. Y donde sobre el final de la conferencia pide un tribunal Russell-Sartre para los presidentes en ese momento de la Academia de Ciencias Económicas y de Ciencias Morales por corromper el derecho al punto de llevar a generar un genocidio, porque lo que está generándose en las clases sociales bajas argentinas, la guerra civil en pleno desarrollo que se está gestando en la Argentina. Entonces yo tuve dos observaciones para Fred Harrison. Y le digo, Fred, porque finalmente nos hicimos muy amigos. Tal es así que el día que estuvo libre se vino a Citibel. ¿Y qué hizo en Citibel? Me dijo, ¿hay una Plaza Belgrano? Compró un ramo de flores y le fue a hacer un homenaje a Manuel Belgrano. Yo me quería morir porque no hay un solo economista que sepa que Manuel Belgrano decidiera un economista de talla mundial. Bueno, lo cierto es que, le digo, Fred Harrison, tu charla debió haber sido la reforma fiscal para evitar la Tercera Guerra Mundial. Charla que di la semana pasada en el instituto, que se llama Reforma Fiscal para evitar la guerra, logrando una paz duradera y justa, porque la paz que se consigue con la guerra no es ni verdadera ni justa, por eso rebrota. Está en el instituto, en la International Union, fue la semana pasada para el Día Internacional de la Tierra. Lo cierto que, bueno, di mi charla y a continuación vino la exposición de Héctor Sandler, que se llamó Sociedad traumatizada por el orden jurídico. ¿Y qué hizo Héctor Sandler? Héctor Sandler explicó, o sea, yo fui adelante como le gustaba a él que vaya, diciendo las cosas como son. Y él tratando de justificarlas. ¿Por qué está pasando todo esto? Entonces a mí, yo no entendí esto, porque siempre decía, Héctor era el campeón mundial de los eufemismos. No quería lastimar a nadie. Dice, tus palabras lastiman, es muy difícil hablar con vos porque tus palabras lastiman. Y yo vengo atrás jurando, porque todo este orden fue creado de esta situación. Entonces lo que tenemos de Héctor Sandler en video es un material exclusivo a nivel mundial, porque este problema, imagínense que yo aparecí ahí como un profeta también, porque dije todo lo que iba a aparecer. No, acá no va a haber guerras mundiales, sino que va a haber guerras civiles en todos los lugares. Va a haber guerras civiles en Chile, en Perú, en Estados Unidos, en Francia, porque no hay tiempo para la guerra mundial, porque para que haya una guerra mundial hay que tener monopolio de los medios de comunicación y eso ya no es. Entonces, por supuesto, Francia, para evitar la guerra civil que se sucede en el propio territorio francés, quizá intente mandar tropas a Ucrania.
Pero lo que está sucediendo en Ucrania es una guerra civil, donde rusos contra rusos. Y fue armado como arman tantas veces estas guerras los norteamericanos, comprando, generando un golpe de Estado, comprando hombres y después armando la guerra civil. Lo hicieron infinidad de veces, lo siguen haciendo. Así que todo esto tiene una trascendencia. Es una lástima que se nos haya ido Héctor, porque es el momento que tiene la argentinidad para montarse sobre las ideas de Belgrano, que está Alberdi montado sobre los hombros de Belgrano, y Héctor Sandler montado sobre los hombros de Juan Bautista Alberdi. Porque la grieta no es una fosa que se devora todo, como se está devorando a los ucranianos en guerras civiles y en las calles argentinas en violencias inusitadas, donde hemos transformado a los pobres que se peleen entre ellos por el narcotráfico a que se conviertan en auténticos terroristas, como va a seguir sucediendo. Ustedes querían que nos matemos entre nosotros, nosotros los vamos a venir a matar a ustedes. Esto es lo que dicen los jóvenes en Rosario. Y tienen todo el derecho de decirlo, porque acá hay un orden jurídico que impide el desarrollo natural de las cosas. Así que yo, para terminar, sé que se va a pedir que se continúe con el trabajo de Héctor Sandler, pero creo que esto es de una magnitud, de una trascendencia tan importante, que deberíamos pedirle al presidente Javier Milei que nombre al Centro Cultural Carlos Kirchner el Centro Cultural Héctor Sandler. ¿Y por qué lo digo? Porque toda esta juventud que desconoce absolutamente quién es Héctor Sandler, desconocen también quién fue Juan Bautista Alberdi. ¿Y todas esas ideas son las que pueden salvar a la Argentina? No, a Brasil, a Italia, a España, a todo Occidente que ha entrado en un proceso autodestructivo fenomenal y que las guerras no se van a detener. Hoy Rusia está fabricando 11.000 drones por mes y el proceso de la OTAN, listo, ya cierro. Así que mi pedido para este ambiente académico es tratar de incidir en el presidente y en los congresistas para nombrar al Centro Cultural Kirchner el Centro Cultural Héctor Sandler, para que salgamos de la ciénaga donde nos encontramos. Nada más. Voy a pedir a... Es abogado, es especialista en moneda, banca y derecho informático, es posgraduado en economía asociativa, profesor regular de análisis económico y financiero de la UBA, presidente del Instituto de Estudios Económicos Silvio Gesell, y es autor del libro Keynes Gesell, que publicó Repar en el año 2015. Bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Saludos, al señor presidente del Instituto Rioja, al profesor Conesa, acá presente, consulto de la Universidad de Buenos Aires, al señor presidente del seminario permanente, director, doctor Pascal Caterra, a los parientes de la familia Sandler, por aquí presentes, realmente una familia muy patriótica, al doctor Guillermo Sandler, su hermano, que nos homenajeamos, es un honor también tenerte aquí, otro testigo, y han mantenido la llama encendida de un pensamiento que nació ya por los años de mayo de 1810, el mismo, donde el doctor Manuel Belgrano, el fundador de la Escuela Económica Argentina, como lo sostenemos, primer economista argentino y fundador de la economía natural del Río de la Plata, fue a su vez el primer profesor de economía de la cátedra de economía de esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que además es el origen de la Facultad de Ciencias Económicas, 100 años después, exactamente de la calle Córdoba. Acá se formaban los economistas y acá se sostenía la doctrina económica de lo que hemos dado a denominar
la Escuela Económica del Río de la Plata, que el doctor Héctor Sandler, hasta la fecha de su fallecimiento, sostenía honrada, valiente y sobre todo muy consistentemente, a la que tenemos que recuperar para sacar de la postración a nuestro país y a la población, no solo injustamente postergada, sino en una neblina, ¿no es cierto?, de ignorancia inducida, como hicimos con el ingeniero Andró y varios más, por desinformación, falta de la enseñanza correcta para recuperar aquella tradición que nos hizo grande, la de generación del 80, pero que nadie sabe bien de qué se trata. Y es este prestigioso Instituto Gioja a quien agradecemos e invitamos a que demos continuidad al estudio, a las publicaciones y al trabajo denodado que hizo Héctor Sandler, como otros de sus parientes, para continuar con esta tarea en forma permanente, o a la figura de un seminario permanente, eventualmente serios proyectos de investigación de los que el país carece. Volviendo a la fuente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cuando esta fue fundada, y lo mismo que en la Facultad de Ciencias Económicas, que se perdió en el camino, y así es como tenemos casi a la mitad de la población bajo el nivel de pobreza, porque los políticos argentinos están asesorados por economistas que nos han llevado a esta situación. ¿Por qué? Tenemos que leer a Héctor Sandler y a quienes han sido miembros de esta clásica y vieja doctrina económica, que no es más ni menos que la economía clásica, con componentes muy particulares que la República Argentina ha dado al mundo, que tampoco se estudian, no solo en el libro mencionado de Keynes y Hessel, hay otros más, y que la buena doctrina liberal y desarrollista moderna en el mundo ha adoptado. Citamos el trabajo del profesor Eduardo Conesa, aquí presente, su manual de economía política, que se dicta en la Facultad de Derecho, como muestra que los países del siglo XX se han desarrollado aplicando esas políticas. Los Estados Unidos han sido adalides. ¿Y dónde aprendieron? Aprendieron de la Argentina, de la reforma de 1899, de la reforma monetaria y de la reforma fiscal, que en ese momento la generación del 80, como nos contaba el doctor Conesa, se utilizaba como régimen impositivo el sistema de la contribución territorial. Hoy algunos la llaman sistema de rentas, que era que le mencionaba Sandler, o más modernamente, algo más concreto, práctico ejecutivo, es el impuesto a la tierra, al valor venal de la tierra libre, que tiene su origen en la economía clásica y en la obra de Manuel Belgrano, y de otros economistas españoles y criollos que escribieron en la época del virreinato en la Argentina sobre este tema, y también en la tradición de los Habsburgo, después discontinuada por los Borbones, donde se volvió a la propiedad privada absoluta. Que dicho sea de paso, en el derecho anglosajón no existe. El derecho anglosajón, tenemos el caso de Australia, donde está lo que se llama Queensland, tierra de la reina, allí la tierra es del rey, ahora la tierra de la reina. Y rige el principio de la propiedad privada secundaria, como dice el Papa Francisco, Papa argentino, hoy de la periferia del centro, por algo lo habrán llamado, con un pensamiento que busca renovar o quizás remover algunas estructuras que hoy están llevando al mundo a un fuerte conflicto económico, como viene pasando cíclicamente, por lo cual invitamos no solo a trabajar sobre la obra de Héctor Sandler, sino de toda esta línea de pensamiento económico argentino que se basa en la economía clásica. El doctor Sandler ha sido, y alguna vez voy a leer algunos párrafos, un fiel representante de esta tradición jurídica y económica argentina y latinoamericana de respeto a los derechos de la libertad del hombre, y entre ellos al de la propiedad y su relación a la heredad de la tierra manifestada desde antiguo en nuestro continente, como mencioné en la tradición de los Habsburgo, y posteriores, recogidos en el pensamiento de Mayo, en la Asamblea del año 13, en los trabajos de Esteban Echeverría, que no era un poeta, era economista en la Universidad de la Sorbonne. Lo mismo el doctor Mariano Fragueiro, el creador de la Constitución Económica de 1853, luego derogada por una ley donde se hablaba del sistema rentístico de la Constitución Económica, lo mismo que el doctor Alberdi. Y las obras algunas se conocen y otras no, y esto sería muy oportuno poder rescatarlo de forma estructurada, porque es lo que utilizan los países anglosajones según el Common Law. El Common Law, ustedes sabrán, es el que rige en los países que siguen la tradición romana, pero el derecho de gentes, no del derecho muy conocido como napoleónico, el derecho continental europeo, que nace del derecho canónico y del Código Justinianeo, una tradición canónica, sino la del derecho de gentes, que ha sido la prosperidad de las colonias anglosajonas, Canadá, Australia,
las tierras que ocuparon los colonos, que todos vemos en las películas de Estados Unidos, sepan ustedes que en la Argentina vinieron 4 millones de inmigrantes en la generación del 80 por el 1900. 2 millones se tuvieron que volver a Europa porque no tenían tierras que les habían prometido. Grito al corte y demás. Toda una situación, a pesar de las valientes reformas sociales y sobre todo económicas, la reforma monetaria de 1899 que encargó la Argentina, fue ejemplo del mundo. El doctor Roque Sáenz Peña, sucesor de la línea de Echeverría, Alberdi y Manuel Belgrano, dicta un proyecto de ley que presenta en Congreso en 1910, también dice que si no se reforma el derecho a la libertad de voto con el derecho a la libertad económica, no iba a haber democracia en la Argentina. Y manda junto a la ley de voto libre, obligatorio y secreto, el sistema de impuesto a la tierra libre de mejoras para eliminar todo el resto de los impuestos que graban la producción y el trabajo. El trabajo es el impuesto a la ganancia, del que todos se quejan, los libertarios, los peronistas, los antiperonistas, pero nadie lo saca, vivimos de eso, que va contra el trabajo y contra la producción y contra las inversiones, el sistema impositivo argentino. Todo el mundo se queja, hablamos de ingresos brutos, las cadenas, pero no se plantean soluciones de simplificación. Con un sistema de este tipo que siga la tradición argentina, podríamos eliminar 160 impuestos en la Argentina y que quede 5 o 6 y bajar el IVA al 15%, quizás a la mitad, hay que hacer las cuentas. Esta Facultad de Derecho está habilitada para recuperar toda esa información que tiene y reordenarla en una propuesta concreta. Creo que tenemos la posibilidad, las crisis son oportunidades, lo vamos a aprender ahora. En esta tradición menciona a Silvio Gesell, que también desde la Argentina escribió El orden económico natural por libre tierra, que trajo la prosperidad y la creación de la macroeconomía en el siglo XX, pero decía que la reforma monetaria, que después siguió Keynes y el New Deal de Estados Unidos, de Franklin D. Roosevelt, que no se conoce en la Argentina, lo tenemos documentado, nace en el proyecto económico de Roca, no se completa con el sistema de rentas. Así que mejor, porque tenemos cosas por hacer. Hay mucho por hacer en la Argentina. Y entre los sucesores de Silvio Gesell y Roque Sáenz Peña, y la línea que mencionaba, está el ingeniero Mauricio Miravent, que lo quiero mencionar gracias al profesor Guillermo Sandler, el padre de Morris, creador del rock nacional, que además lo creó en Villa Silvio Gesell, en homenaje de Carlos Gesell al padre Silvio Gesell, creador de la economía natural. Información, lamentablemente, que la mayoría desconoce y que tenemos pocas fuentes de acceso, pero que nos va a permitir reconstruir un orden jurídico y económico como nos merecemos, como está implantada la Constitución argentina. Luego de Miravent quiero mencionar al profesor Raúl Cuello y al profesor Skornik Gerten, que presentaron ambos, uno en el gobierno de Onganía y otro en el gobierno de Cámpora, sendos proyectos de impuestos a la tierra libre de mejoras. Hay discusiones doctrinarias sobre variantes, puede ser a cuenta de pago de ganancias, hay distintas variantes, pero en definitiva, tratadistas de nivel internacional que tampoco se conocen en Argentina, pero sí en España, en Londres y en el exterior, tenemos la posibilidad de recuperarnos para encontrar una salida a esta situación en la que vivimos. El significado de la tierra como heredad común a nuestra raza y condición de antaño en América, donde había abundancia de tierras, es condición y carácter singular de su obra y su prédica, ¿no? De Héctor Sandler, porque allí centra justamente el origen del ordenamiento jurídico, porque es la fuente del derecho fiscal y a su vez fuente del derecho económico. Como una característica singular y comprometida en su obra, dado que él así lo reconocía y reivindicaba nuestra tradición de doctrina y pensamiento a nivel fiscal y jurídico en relación al impuesto tierra libre de mejoras y a sus variantes que mencioné. Siguiendo las más caras enseñanzas de la tradición clásica y argentina desde antiguo, que tiene más de 2 siglos, que todavía no la estudiamos, por lo cual invitamos a los presidentes de las instituciones a recuperarla. En este sentido fue un continuador, como dijimos, de la obra y el pensamiento del fundador de la Escuela Económica Río de la Plata, que él reivindicó en forma permanente, que fue fuente de escuela de economía, incluso de las inglesas que son tributarias de las argentinas. Porque así lo dice Keynes, ¿sí?, en uno de sus capítulos, diciendo que está inspirado en la obra de Silvio Gesell y en la crisis de 1890 que se genera con la crisis Baring en la ciudad de Buenos Aires. Lo dice Keynes en su tratado general y no se estudia en la Facultad de Ciencias Económicas, lamentablemente en la Avenida Córdoba, ni en general en las facultades en Argentina, ¿no es cierto? Y en el exterior, en algunas, en Estados Unidos, ahora en Escocia, en Alemania, pero bastante poco, con lo cual reivindica esa tradición del pensamiento de la gran intelectualidad argentina que estamos perdiendo. Tenemos que recuperar ese nivel de los profesionales, de este instituto, de las instalaciones de esta fabulosa Facultad de Derecho,
gloriosa Universidad de Buenos Aires, la reforma universitaria de 1917, que a su vez tiene origen en la tradición cordobesa. La Argentina tiene universidades más antiguas que los Estados Unidos, señores. Grandes intelectuales, profesores y tratadistas. Miren en lo que estamos. Miren lo que hicimos con el país. Y además, podríamos seguir detallando, pero volvamos a nuestra línea de Manuel Belgrano, como mencioné Esteban Echeverría, Fragueiro, Alberdi, Gesser, Roque Sáenz Peña, y contemporáneamente Raúl Puello, Connie Gerten y Héctor Sandro. También quiero mencionar al presente que nos honra con su presencia, el doctor Eduardo Conesa, que ha presentado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación un brillante proyecto de ley que no ha sido tratado por una de las bancadas ni la que representaba sobre el impuesto a no volverá de la tierra libre, mejor a cuenta del impuesto a las ganancias. ¿Sí? Esto le vendría muy bien, inclusive a la gente de campo, porque pagarían muchos menos impuestos. Y se triplicaría el valor de los ingresos, ¿sí?, salariales, se duplicaría la producción en 10 años, y no estoy exagerando, porque es muy baja la producción, tenemos capacidad instalada del 50%, ¿sí? Y permitiría, por supuesto, ir rápidamente a un superávit fiscal y terminar con este problema de inflación. No es tan difícil, hay que enseñarlo, hay que mostrarlo, y hay que fundarlo en la tradición económica argentina, fuente de tradiciones económicas internacionales. También voy a mencionar rápidamente que Adam Smith también tuvo su fuente de origen en el Imperio Español, en otro rioplatense argentino, que es el gran oidor y economista Juan de Matienzo, en 1548, que escribió el Tratado de la Moneda y propuso el sistema de la oferta y demanda agregadas concurrentes al mercado. Por supuesto que hablaba de microeconomía, pero habló de sistemas políticos y dijo que las fuerzas concurrían y se entrelazaban como una mano invisible para conseguir el precio justo en la intermediación de los bienes. Y no habló del patrono, sino del libre mercado y del sistema de precios. Cosa que Adam Smith toma 200 años después de un argentino, por adopción, como fue Juan de Matienzo. Así que imagínense la riqueza y el yacimiento que tenemos con relación a esto y al futuro de que el mundo se encuentra en la encrucijada. Nosotros somos defensores de la libertad y del derecho natural, cosa que en el mundo se está perdiendo y tenemos todas las posibilidades de recuperarlos. Quiero mencionar en particular que Héctor Sandler mencionaba con sus mentores ideas culturales y espirituales una figura muy importante, es Rudolf Steiner, creador de la antroposofía, filósofo cultural austríaco, y decía que Rudolf Steiner, Henry George y Silvio Gesell, en esa orden, fueron sus mentores e inspiradores culturales, espirituales y jurídicos, por el orden jurídico que los tres proponían, ¿sí?, que no vamos a desarrollar acá, pero los dejo mencionados. Todos ellos defensores de la libertad, del hombre, del patrimonio y de la propiedad privada, porque como nos recordaba el profesor Andró, decía Alberdi en la crítica al Código Civil de Vélez, que en su superficie es libre, pero que en el fondo es comunista, porque lo que terminaba haciendo una concentración financiera que había en todo el mundo. En Estados Unidos tenemos 46 millones de personas con problemas de hogar. En Berlín, le digo que hace un año y medio, el gobierno alemán, Alemania, el prototipo del país capitalista, confiscó 200.000 propiedades en su capital en Berlín. Las confiscó porque la gente no puede pagar los alquileres, ¿sí? Y en estos años, que son 10 años, han aumentado en moneda constante más de 100% los alquileres en Alemania, y en algunas ciudades más. Y los valores de las propiedades, ¿no? Ya tuvimos un problema en 2007-2008 con la burbuja inmobiliaria, y esto se va a seguir sobreestimulando porque hemos caído de la economía clásica en la economía neoclásica o neoliberalismo, que lo que hace es justamente exacerbar el componente financiero de la tasa de interés por sobre el de la economía real. Dejamos la economía real, o lo que también llamamos economía clásica y natural, por la economía financiera, con las consecuencias que hoy estamos todos viendo y que se resuelven con ajustes, lamentablemente, hoy que vemos guerras por la televisión de forma continua y implementándose. Vamos a decir que algunos conceptos más, que es importante entender a la tierra como un factor de producción en sí mismo independiente, que la economía neoclásica, la escuela austríaca, la escuela de Chicago, las escuelas modernas de economía han omitido lo que enseñaba la economía clásica, tanto en Inglaterra como en Argentina. Acá toda la Argentina es incluso anterior a la inglesa, en donde se mencionaban los factores de la tierra, cuyo factor
hay tres factores de producción: la tierra, el capital y el trabajo. El factor de reducción capital es el interés. El interés, hablamos del interés, que es la ganancia de los bienes de capital, o final. También hablamos del trabajo, que es el salario, y la tierra es la renta. Si nosotros omitimos estos tres factores a la tierra, tenemos capital y trabajo en una dialéctica hegeliana de destrucción permanente, comunista o de cualquier tipo clasista, en donde el conflicto no tiene solución porque uno se saca al otro, cuando en realidad lo que llamamos economía natural, la economía clásica, necesita de la consideración del factor tierra, no solo para recaudar fondos, sino para estructurar en forma balanceada la economía y la base del desarrollo. Si esto está omitido en la técnica, no lo vamos a poder resolver, porque desde la base del axioma no contamos con el elemento y la metodología para poder llegar al resultado que pretendemos. Esta anterior distinción nos mueve al compromiso de continuar con la obra de Héctor Sandler, con su legado de difusión, enseñanza, con su estudio de investigación, publicaciones y realización de los más altos ideales expresados en el pensamiento de Mayo, como dijimos, y en nuestra Constitución Nacional en su preámbulo, que pretende asegurar los beneficios de la libertad, ¿sí?, a todos aquellos hombres que quieran habitar en suelo argentino. Para cumplir ese mandato, tenemos que ir a las bases que la conformaron y a los pensadores que conformaron la redacción de esta Constitución. Si no, vamos a tener los 6 millones de niños pobres que tenemos ahora. 6 millones de niños pobres. ¿Qué futuro va a tener nuestra población? ¿Cómo van a ser nuestros dirigentes dentro de unos años? ¿Ustedes se imaginan lo que va a hacer esta facultad? ¿Lo que van a hacer los dirigentes políticos? ¿Ven la música y la cultura que estamos generando? El retroceso. En la década del 70, antes del proceso militar, la pobreza era del 6%, más o menos, un desempleo del 5%, un desempleo de rozamiento, ¿cierto? Digamos, casi en la doctrina inexistente. Hoy estamos 10 veces más en las dos grupos, ¿no? Porque tenemos un subempleo, que es ocultar un desempleo. Es decir, no está funcionando el sistema, parece que no lo vemos, nos quejamos, pero las soluciones no aparecen y nos peleamos por la televisión. Así que sería bueno recuperar las bases que nunca debimos haber perdido en este sentido. Vamos al tema de generación inducida. Ya expliqué, esto es llamativo también y quiero hacer una invocación al Papa Francisco, más allá de los pensamientos y ideologías que tienen. ¿Qué es lo que propone en sus encíclicas? Que es muy raro. Se hace llamar Francisco, por San Francisco, defensor de la naturaleza, los animales, hermana luna, hermano sol, y él pretende volver a incluir a la tierra en el cálculo económico. Lo dice en su magisterio, en la encíclica Evangelii Gaudium, en Laudato Si, siguiendo la doctrina cristiana antigua. Pero es importante entender que él habla de techo, ¿ustedes se dieron cuenta? Techo, tierra y trabajo. Y hablan de reforma agraria, revolución, está diciendo techo, tierra y trabajo. Es de todo sentido común. Y hay un ataque furibundo. Pero el techo, para la doctrina jurídica y económica argentina, es lo que se llama capital, una casa, un camión, una máquina para producir bienes. Tierra, no lo tengo que explicar, lo acabo de decir. Tierra, capital y trabajo. ¿Qué está diciendo de raro? ¿Cómo nos vamos a asustar por eso? ¿Qué están diciendo nuestros dirigentes y nuestros economistas? Dicen que es comunista. Yo lo pongo como ejemplo de posibilidad de recuperar la doctrina económica argentina, que puede o no ser cristiana, católica, porque todas las religiones, desde el libro y de la enseñanza mosaica, atienden a la tierra como una heredad bíblica. Así que tampoco estamos diciendo ni nada revolucionario ni nada novedoso, es volver al sentido común. Por eso, dicho esto, que tenemos la solución sobre la mesa, que la economía clásica y científica que nosotros amamos, como natural del Río de la Plata, está servida, están los trabajos de Héctor Sandler, están afirmaciones, hemos hecho el Instituto Silvio Gesell, el Instituto tiene una larga tradición de autores, como mencionaba también el ingeniero Guillermo Andrón. Así que, digamos que si la economía tiene su origen en el ordenamiento jurídico y fiscal como primordial del orden económico, esta Facultad de Derecho, y en particular este Instituto Gioja, tiene la posibilidad de continuar con la herencia del pensamiento intelectual, no solo de Héctor Sandler, sino de la gloriosa doctrina jurídica argentina. Bueno, muchas gracias, y esto era lo que... Gracias. Quédese. Bueno, muchas gracias.
Y ahora le vamos a pedir a Guillermo Sandler, que además de hermano, es licenciado en Economía, profesor de posgrado en la UBA, becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Y es autor, entre otras numerosas obras, en coautoría del libro El progreso económico con justicia social. Más recursos con menos impuestos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a hablar un poco alto porque yo me lo sordo. Yo en realidad, primero agradezco a la universidad que me haya invitado. Yo no tenía muchas ganas de venir acá a dar, sobre todo porque soy el hermano de Héctor, que en el futuro lo voy a llamar Hugo. Así lo llamamos, pero lo conocía. Pero como el doctor Calcaterra insistía, porque si usted tiene una serie de conocimientos de su hermano, que venía, bueno, trataré de hacer una fenomenología de Héctor Rausander para llegar a una conclusión. Quiere decir fenomenología, estudiar hechos, no ideología. Entonces, acá he hecho ya este agradecimiento, especialmente acá, y agradezco también la presencia del doctor, gran amigo, y agradezco también los planteos por lo demás. Yo no voy a hablar de la tierra, a pesar de que ese tema es equivalente de mi hermano, pero voy a comenzar un poco el origen de este personaje al cual homenajeamos hoy. Somos 3 hermanos, ¿cierto? Mi hermano Ernesto, que falleció, mi hermano Hugo, que acaba de fallecer, y yo que quedo todavía más cerca del arpa que de la guitarra. Y mi padre nos mandó al Otto Krause porque pensaba que era una escuela alemana. Entonces los 3 fuimos al Otto Krause. El primero fue Héctor, después nosotros. Primera idea. Héctor Sandler sobre 45 puntos sacó 40. Yo saqué 35, escasamente. Ese fue el primer paso. Yo me recibí de químico industrial, mi hermano Ernesto se vio de maestro mayor de obras, y este que acá sacamos, al 4º año, plantó bandera, dijo, yo quiero ser ingeniero aeronáutico. Entonces mi padre lo mandó a presentarse a la que era recién creada Aviación Argentina, a Córdoba. En Córdoba se presenta el examen, ¿y qué puede sacar Héctor Sandler? ¿Cuál cuarto de todo lo que se presenta? Pero se presenta un hecho negativo para Héctor Sandler. Lo llama el director y dice, mire, usted es el 4º en la cámara, pero usted no va a poder ser ingeniero aeronáutico. ¿Cómo no? Porque usted viene de una escuela industrial, de lo cual ya manifiesta lo que somos como país, que es muy difícil modificar. ¿Cómo que no? Porque usted viene de una escuela industrial. ¿Cómo industrial? Nosotros estudiamos análisis matemático, geometría analítica, física, química, botánica. No, tiene que ser un bachiller que realmente tiene nociones generales y nada más. Bueno, ahí fue el primer shock. Ya se quería ir, pero después se adaptó a la escuela de aviación porque era una cosa muy simpática, recién creada, se hizo una serie de amigos. Ese fue el primer caso. La nota esta y la otra. Se recibe de alférez. O sea, dentro se escribe de alférez. Como no podía ser ingeniero, no quería ser piloto, fue al servicio general y se dedicó a ser instructor, primero en la escuela de suboficiales y después instructor en la escuela de aviación. ¿Y qué se le ocurre? En el interín, como era un tipo así quisquilloso, conoció y se hizo amigo de 2 personas que ustedes conocen. Uno se llama Alfredo Orgaz y el otro se llama Arturo Orgaz. 2 eminencias jurídicas cordobesas. Bueno, entonces se empezó ya a conversar sobre este tema del derecho, pero como nosotros siempre en verano veranamos en una hostería alemana en Cosquín, allá en un momento estando en el vado, se hace amigo de una persona, pues se hacía amigo de todos, se hizo un amigo, y este era amigo que surgió ahí. Usted dice, yo soy abogado, dijo la persona. Así, dice, ¿por qué no estudia derecho?
¿Cómo derecho? Sí, porque el derecho se estudia directamente en el tranvía o en el colectivo. Entonces le estudió la idea. Se volvió a Córdoba y se anotó en la Universidad Nacional de Córdoba de gran prestigio. Y se puso a estudiar derecho, siendo ya recibido de alférez. Porque ya le trabajaba la idea de otra cosa, siempre tenía que estar ocupado en la vida. Y entonces en la facultad estudia, pero como él era casado, ya con 2 chicos, con una mujer, que yo, una contación. A la mujer era una santa, porque haber aguantado a mi hermano 70 años estuvo casado. Es una santa. Bueno, entonces le agarró en ese momento, ya que estando de derecho, insistiendo, y ya daba clases en la escuela de aviación. Y entonces, ¿qué se ocurrió? Estudiar por su cuenta geografía económica. Que eso le valió mucho cuando fue después diputado nacional este conocimiento. Bueno, se siguió ahí y en un momento seguía la carrera. Él, a los demás que eran todos solteros, compañeros, lo mandaba a la facultad para ver lo que pasaba y él hacía los informes para que cada uno diera la materia. En un momento, en el año 55, estalla la Revolución Libertadora. ¿Qué pudo haber hecho Sergio Sandler? No está de acuerdo. No se oponía, no se oponía, pero no está de acuerdo porque ya hay mucho desorden, mucho desorden. Entonces, los amigos lo enviaron a Chilecito. Eso nos entramos. Como no sabíamos dónde estaba mi hermano, mi cuñada, Tete, mi hermano Néstor y yo íbamos en un jeep en medio de la revolución buscando a mi hermano. ¿Dónde está este loco? Bueno, ahí nos enteramos que estaba en Chilecito. A los 4 o 5 días volvió a Córdoba. Bueno, siguió ahí trabajando, no, volvió a Córdoba, otra nota característica de Don Sandler. No pidió el retiro, como lo vimos nosotros los argentinos. Él no pidió la baja. ¿Está claro? Para desligarse completamente de la Fuerza Armada. Y tanto, digamos, ya ahí asume como interventor en la provincia de Córdoba el brigadier Gallardo. Este que era un mendocino muy agradable, necesitaba un secretario privado. Y aquí no ocurrió el andaduro, le dijo, acá tengo la persona para usted, Héctor Sánchez. Y lo puso ahí en el despacho. De lo cual vino muy bien, porque se enteró y conoció a todos los políticos preferentemente radicales, a Ilía, a todo el mundo, a todos los radicales, porque Córdoba estaba prácticamente en dominio cordobés. Bueno, está ahí, aprendió mucho toda esta tramitación, conocer a la gente, qué sé yo. A los poco tiempo, el mismo gobernador lo nombra interventor en el Consejo de Educación. Fíjense ustedes ya la trayectoria que va llevando Sandler, Él no pide nada. Él directamente le ofrece las cosas, interventor. Bueno, perfecto. Va a ser interventor en el Consejo el Consejo Profesional de Asiento Educativo de Córdoba es más o menos autónomo como la Universidad de Córdoba, de acá. Primero pide el detalle de la maestra. La mayoría de los maestros, las maestras, no tenían título de maestra. No tenían título de maestra. Lo primero que hizo, un estatuto, un programa para capacitar a los maestros. Después, otra alternativa, hay que le lleva a la secretaria, le lleva la lista de maestros que había que nombrar. La primera que figuraba en el nombramiento era María Ángela Ayala de Sandler, su mujer. Y dice, pero ¿cómo? ¿Me pone a mi mujer primero? Sí, ¿sabes? Es costumbre que hay siempre cuando la esposa de un interventor pone a la mujer. Pero dice, vaya, corrija esto, saca a mi mujer y a los demás lo voy a firmar. Otra característica de Sandler. Después había un consejo de maestros que, digamos, asesoraba al Consejo de Educación. Estaba acéfalo, lo habían echado todos y algunos se habían ido y otros se habían echado. Y echaron preferentemente a uno que era comunista, que era el más brillante maestro de la zona. ¿Qué pudo hacer esto Sandler? A buscar al maestro.
Esto me hace acordar lo que pasó con De Gaulle y Monroe, que le imputaban a De Gaulle, que diciendo, ¿cómo usted fue un comunista? Y dice, mire, yo no lo contacto por comunista, yo lo contacto por intelectual. Bueno, este hombre lo organizó todo el Consejo, hizo un estatuto de docente, increíble. Para que tengan una idea ustedes cómo funciona el país, funcionaba y funciona. Una persona dice, sí, acá hay un nombramiento en Río Cuarto. Sí, soy yo. ¿Cómo usted? No, porque el nombramiento me lo dio en Río Cuarto, pero yo estoy con usted acá. Un desastre, un campo. Esta es la manifestación de aquella época, pero no, también. Borges tiene un libro de Inquisiciones, tiene una acotación que se llama el liberalismo criollo, vale la pena. Bueno, en el momento, cuando él ya era nombrado ya y dictaba el torno, ya se recibía de abogado. Se presentó como abogado. Pero en ese momento, siempre estaba con un amigo y dice, che, Sánchez, mirá, estamos por formar un partido. ¿Por qué no venís a ver vos lo que tratamos? Ese partido se llamaba Unión del Pueblo Argentino, UDELPA, que proponían a uno como presidente. ¿Qué pudo haber suelto después de 4 o 5 reuniones? Héctor Sánchez, candidato a gobernador por Córdoba y diputado nacional. No salió como gobernador porque es una provincia de radicales, pero salió diputado nacional. Bueno, fíjense las consecuencias que pueda tener a nivel familiar. Yo tenía 2 chicos que están acá, Ricardo y Ernesto, y la mujer. Bueno, antes de venir a Buenos Aires, una persona de Córdoba pide una audiencia con él. Pues siendo que venga. Se presenta, yo soy el doctor Alberto Einstein. Yo soy abogado, dice. Pero no vengo por mí, vengo porque mi mujer me dijo que yo lo conociera a usted. Bueno, dice, 20 ya de puntita recién recibido, dice. Sí. ¿Y qué vino a hacer? Y ejercer mi profesión. De lo cual ahí surgió una amistad que se convirtió en pinche de estudio de doctor Einstein, uno de los estudios más importantes de Córdoba. Que después, cuando este doctor Einstein se jubiló, le dejó el estudio a él, de lo cual le permitió cambiar las condiciones económicas y financieras de mi hermano. Pero usted va a ir elaborando qué personalidad es complicada esta, ¿cierto? Bueno, sale diputado de Buenos Aires, que es lo que él reconoce. No es que la gente me montó a mí. Yo estoy acá por el amor. Lógico. Entonces, el problema era de venir a Buenos Aires. Se presentó en Parlamento. No sabía ni por dónde entrar. Buscando el bloque de UDELPA. Entra el grupo de UDELPA y lo interviene un muchacho, Quiroga, muy elegante, flaco, ex empleado de correo, bien burócrata. Dice, doctor, están unidos los diputados. Espera un segundo que os lo voy a presentar. La mayoría de los que estaban ahí, diputados electos, el 90% de ingenieros, que venían provenientes del Centro Argentino de Ingenieros. Algunos otros no. Y ya se habían peleado entre todos, porque los ingenieros no tienen mucha habilidad para dirigir la cosa. Y entonces entra este, y dice, ¿y usted? Yo soy del Cordobés, soy de Córdoba. Ah, ¿y usted qué? Abogado, perfecto, presidente del bloque. Y lo pusieron presidente del bloque. Entonces, primera función, que anotó la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Porque ahí en un principio pensaba en la educación, pero por influencias extrañas se fue la de presupuesto. Y le puedo asegurar que la atención a la vida al ministro de Economía
entonces, sino al secretario de Hacienda, que era un hombre joven, contador recién recibido, que el contador más que de otra cosa no sabía, y yo que acababa de venir además invitado, todavía con la idea de economía social de mercado, bueno, se puso a hablar porque mira política radical del año 63. Primera medida, el doctor Elías, 30 personas por un minuto de materia económica. Anulación del contrato petrolero. ¿Se dan cuenta del daño que ha causado eso? El costo que significó para el país. Ley de abastecimiento, precios máximos, congelamiento. Mi padre tenía $10.000 el Banco de Galicia y nacionalizaron los dólares en pesos. O sea, me devolvieron los pesos para comprar $7.000. Eso son los radicales, no han cambiado mucho. Yo soy falsante radicalmente. Mi hermano también. Bueno, ¿qué pudo haber pasado? Me nombró a mí. Acá tengo el comprobante. Secretario, firmado por él, por la Cámara. Era el único tipo que estaba de honores. Todos los secretarios tenían sueldo. Yo era el único de honores. Yo no le pedí nada a mi hermano y él tampoco me ofreció nada. Otro elemento útil. Bueno, en el año 63 fue declarado por los diputados el mejor diputado del año. Pero tienen que ver, venían acá que comentaban, venían Sogará, venían Pinedo, todo el mundo a verlo, incluso para traerlo. Cuando se habló de poner al tierra, chao, y se apareció la voz. Bueno, una vez que soy diputado, después de desgracia, le tocó medio cambio, 2 años. 63, el 10 de octubre, el 12 de octubre de 65 tuvo que irme. Muy canudo. Y me dice, ¿qué hacemos? Yo no trabajaba, yo era soltero, y he casado con un chico. Entonces, se fue a despedir del general Ramos. Dice, general, yo me voy. ¿Cómo se va? Sí, yo me voy a ejercer la profesión a Córdoba. Y algún dice, no, miren, yo soy el presidente del partido. Este es un libro que en realidad estoy repitiendo cosas que esto lo escribió mi sobrino, que está por ahí. Es un libro que vale la pena, que tiene interés, no sé si hay algún ejemplar de esta historia. Yo haré algunas cosas que no están acá indicadas. Entonces fue a ver a Amur, acá en Montevideo, y Amur dice, no, usted se queda porque yo soy presidente y usted va a ser mi secretario general. Otro tipo se me sigue igual, pero este se quedó. Oiga, sin ninguna posibilidad de trabajo, no que lo conocía nadie. Pero el ingeniero Bernard, que era del grupo del círculo de ingenieros, le ofrece una oficina en Paraná 36, y ahora tengo que hablar del periodo Paraná 36, es de novela, Le dice, te tengo ahí un edificio que acabo de terminar, te doy una oficina de alquiler, es 6.000 pesos mensuales, 6.000 pesos de alquiler. Bueno, yo sabía que tenía un amigo a la vuelta, de acá en Sarmiento, a comprar unos muebles muy pobres, todo de chapa, un escritorio más grande para él, más chiquito para mí, un archivo, eso es todo. Un carpintero del Congreso, eso aparte de la división. Bueno, no puse mal. Es para 26, piso 11, oficina 43. En un momento, yo bajo mi ascensor, y aparece un tipo, un negrero, todo así con sombrero, ropa negra, con un maletín de esos así chiquitos, que lo único que llevan adentro es una demanda, una cosa así. Pues si me equivocaste, yo soy el síndico de la quiebra. Ah, la flauta. Entonces digo, venga vacación. Lleva a mi mago, che, acá viene el síndico de la quiebra.
se va a pasar. Él me hace pasar a su escritorio, cierra la puerta, me toca el timbre el doctor Lawson. El desesperado había comprado las dos oficinas de contrafrente, una para la mujer que era escribana y la otra para él que era abogado. Y este trabajaba con un socio, una persona que usted debe conocer, que era el doctor Berger. Pero este no estaba nunca porque era presidente del tribunal y La Pampa. No estaba nunca. Bueno, ya se ha pegado, llorando, no te hagas problema, garzón, ya lo vamos a arreglar. Primera medida, dejamos de pagar la alquiler. Primera medida. Bueno, cuando me iba a hablar con el síndico, le sacó el nombre del constructor, de todos los propietarios, y a partir de ese momento, al primero que llamamos al constructor, que era un se llamaba Kuckerman. Eran casi todos cursos del 11, muy buena gente. Y este constructor no tenía ni la escuela primaria terminada. Grandote, agarraba la guía y hacía así, la partida. Entonces empezamos a conversar con él. Y después llamamos a todos acá los propietarios. Diciendo, señores, miren, nosotros acá hay 13 millones, una hipoteca por 13 millones, para levantarla necesitamos que paguen una cuota. Fuimos al remate, todo arreglado, todo arreglado. Al remate, en la calle 25 de Mayo, y ahí la liga hizo una oferta muy reducida, y después salimos nosotros, yo entregamos una comenta, si no se quedaban, se fueron, y mi hermano terminó comprando el edificio. El edificio terminó en manos de estos años. Bueno, fíjense, estábamos en la lona, yo sin trabajo y tampoco, se produce esta situación. Entonces, mira, ahí apareció, él había hecho el posgrado y el doctorado en Córdoba, que en la tesis se llamaba La representación en los actos jurídicos. Esto le vino al pelo por lo que va a hacer ahora. Fíjense cómo la pensaba siempre. Llama uno por uno, última nota, y ahora sí, la segunda llamada a los inquilinos fue, esto para comprar, pero esto es un horario, eran 46 oficinas, yo lo cabe. De los cuales permitió crear un desahogo económico para el mercado, fundamentalmente. Me acuerdo que había todo el uso del si hubo una gente, había uno que chiquito así, decía, yo estaba lista, yo no pago, decía. Antes de darle, yo no pago. Yo no pagando todo. Y muchos de esos después resultaron un cliente de mi hermano. Bueno, ahí ya cambió la situación. Yo me fui a terminar mi carrera, que le había dejado inconclusa por este problema, y mi hermano se trasladó a un estudio más grande. Después tuve unos cursos muy grandes, pero a este distrito, acá en Palacio 26, vinieron desde el presidente de Amun a Sogaray, Piñero, y dos personas que hay que comentar, se llamaban Antonio Manuel Molinari, que si ustedes van por YouTube, no por YouTube, por Mercado Libre, hay el libro de él se llama ¿Por qué muere la libertad? Un libro extraordinario. El profesor José Romero lo probó como excelente. Y el ingeniero Villavenga que comentaban acá. Estos dos, Molinari, fue nombrado por Perón, cuando Perón era vicepresidente, presidente del Consejo Agrario Nacional. O sea, Perón tenía estas ideas, Después yo al revés. Y entonces, Villavenga, que es un tipo de un campo en Chivicol, más industrial, sacaba el día de democracia. Y apoyaban a Perón. Con la democracia apoyaban a Perón y con Cipriano Reyes, esto no se sabe, con Cipriano Reyes lo llevaron a Perón como presidente de la República en el año 46.
Después Perón asumió, decía, la tierra es para el que la trabaja. Hizo algunas cositas, pero nada más, el peón del campo. Y entonces, en ese momento, Molinari renunció, y veía bien, que era la lucha que hizo la democracia, como era buen francés, y así, por lo francés, le vendió el diario a Evita. Y el diario se trasladó al edificio de Paseo Colón. O sea, esto recuperó la playa. Bueno, ahora, el hecho de que mi hermano se trasladó ahí. En el año 69 se produce un hecho lamentable en el país, que es el asesinato de general Pedro General. Entonces, a partir de ese momento, con el asesinato, este programa no se estudió bien. Con el asesinato de general Amburu, la Argentina nació y vivió un cono de sombra hasta el año 1982. Que gracias a la derrota con la Malvinas pudimos conseguir no solo la democracia, que esto se destaca siempre de la democracia con una democracia, el hecho que las Fuerzas Armadas pierden el poder que no tienen que tenerlo. Pues si ustedes ven la historia argentina, la Argentina está compuesta desde el año 1810, siempre de la mano de militares. Fíjense ustedes, el poder que tiene. Ustedes, y yo he sido profesor de la Escuela Superior de Guerra, mis alumnos eran todos tenientes coroneles. Fíjense los edificios que tiene usted, comandante en jefe. 3 obras sociales, la cantidad de campos que tiene inútil para producir zanahoria. Eso hay que tener en cuenta. Yo estoy con la reivindicación de la Fuerza Armada, pero no va a darse poder. Bueno, entonces esa icono de sombra, yo ya no estaba con mi hermano, yo ya estaba, ya me había recibido trabajando en la agricultura, después en el Ministerio de Hacienda, estudiaba casi en la Universidad de La Plata, la Universidad de acá, ya no estaba. Y mi hermano estaba en el campo más político que económico. Ahí los que pueden saber mejor del tema son mis dos sobrinos, acá Ernesto y Ricardo, que estaban al lado de él. Pero si mi hermano tiene algún problema social en general, mi hermano nunca perdió el concepto de la libertad económica, el respeto por el derecho y el fundamento de la filosofía. Nunca perdido. Si no son los crápulas, esos compañeros de por ejemplo, el doctor, el comodoro Cachartores, el Doso, que fue ministro, y toda la pandilla esta, que se daban cuenta que mi hermano se había superado ampliamente. Esa es la realidad. Por eso mi hermano es anunciado, fíjense qué mala fe, en el acta institucional del 76 aparecen todos los peronistas y aparece mi hermano en el primer. ¿Se dan cuenta? Eso le ha producido un daño terrible a mi hermano. Entonces, de esta segunda etapa yo quiero hablar. 2 cosas quiero mencionar. Mi hermano tuvo dos exilios. ¿Cierto? Uno por la fuerza y otro por las Fuerzas Armadas. Salió del país vestido con un nene en el brazo y llevado ¿por quién? Por el avión del padre de un muchacho que había estudiado en esta facultad. Lo ofreció ella, nadie, ningún amigo ofreció nada. Este joven le permitió trasladarse a Montevideo. Con los pocos dólares que tenía, se fue en bus hasta Río de Janeiro. Y ahí se tomó un avión a México. Lo recibió muy bien. El otro dato, el decano de la Facultad Autónoma de México le ofrece la cátedra de filosofía del derecho. Mi hermano no venía de la filosofía del derecho, era especialista puro en derecho civil. Pero le puso una condición: tiene que rendir examen como todos los mexicanos. ¡Oh! ¿Qué pudo haber hecho usted?
se compró todo el libro de Conchita y una buena base filosófica. Se compró todo lo que había en México, filosofía del derecho. ¿Y qué pasó? Ganó concurso. Fíjense la historia de este hombre. Entonces, las cosas yo las veo aquí por terminar dos cinco. Pero quiero decir, como yo sabía ustedes primero fenomenología de la persona, yo saqué 3 conclusiones características de la persona. Y yo hago como Walter Eucken, que hago analizando lo concreto a ver sacar. Y estas 3 cosas ya no son subjetivas, sino son producto del estudio. Una inteligencia excepcional. Segundo, una mente germánica para los estudios y las investigaciones. Y tercero, una honradez kantiana. Acuérdense que Kant, aquel principio dice, convierta tu principio en un principio universal. Defendía a todo el mundo cuando consideraba que había un derecho. Nunca trató de lucrar con algún familiar de nada, ya sea la mujer, los hijos o los hermanos. Esa es la persona la cual yo traté de ser breve. Ya le digo, este libro, este fue un libro que lo he publicado con él, más recursos públicos con menos impuestos, él se lo hacía justamente lo que acaban de referir los 2 colegas. Y yo me salté aparte. Acá hay una parte muy importante para usted que entra el tema, de acá de estos prácticos, porque yo era profesor de la Universidad de Belgrano y en el posgrado yo los hacía trabajar cómo se aplicaba el impuesto, porque todo el mundo acá habla de impuesto a la tierra, pero yo quiero saber concretamente cómo se implementa. Y acá hicieron unos estudios de primer nivel. A ver si tengo una figura acá. Ya te digo, pero no buscar la cosa en una pared. Bueno, para que tengan una idea de ustedes, cómo lo que dicen ellos es correcto, y debería encararse el problema. La Argentina, yo hicimos con mi hermano un mapa con toda la forma de Argentina en Europa. La extensión de Argentina, yo no sé cómo mis colegas, cada día yo discutía este problema con Carlos del Pablo, me dice, yo sé dónde va más, no sé dónde sé. La Argentina va desde Portugal a Ucrania. Te digo ustedes, de acá, de Portugal, de un extremo a Ucrania, es la tensión que tiene Europa y Argentina. Pero por la diferencia, que Europa tiene 405.000 habitantes, 450 habitantes, y nosotros tenemos 45. ¿Está claro? O sea, este no es un invento mío ni de todos los colegas. ¿Cómo los juristas por un lado, que son los economistas, yo les siempre de esto? Una vez intenté estudiar derecho en La Plata y estudiaba como un loco y me sacaba 4. Digo, no, esta no es para mí. Pero los juristas, yo siempre digo los economistas, porque los economistas se creen, sobre todo los contadores, se creen porque tienen 10 o 12 materias de economía, saben de derecho, no saben de derecho. Entonces, yo digo siempre que el derecho es el sustento de la economía, no es al revés. Y la verdad, lo veo el señor Membiné, los problemas que tiene, porque no una prueba la parte jurídica. El derecho o las chanzas son las 2 caras de la moneda. El que estudia el derecho tiene que saber economía, el que estudia economía tiene que saber derecho. Acá se separaron, por ejemplo, esta es la famosa facultad que no se ha dicho acá, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Le comen los sociales, ¿qué es el derecho entonces? Esa es una normativa para ganarte un peso, por favor. Bueno, yo hemos terminado. No sé si el libro sería disponible, eso. Y este está, creo que se puede comprar, no sé, sí, te va. Bueno, eso es todo. Pero teníamos una reunión a las 6. Gracias. No sé si lo claro. Tenemos que cerrar, pero sé que está acá.
Padre Guillermo, ¿quiere decir algo? Ahora tiene la oportunidad. Si no, me olvidé una cosa decirle. Me olvidé una cosa. Mientras hermano atendía a todos estos paisanos de 11, yo me dedicaba en la pila chiquita a escribir un libro que le dije a mi sobrino, ¿por qué no lo trajiste? Se llamaba Expansión Económica Social. Donde yo le contaba todo lo que me había hecho el Parlamento. Y se podía hacer que a Milei. O sea, lo que Milei está diciendo ahora, mi hermano lo dijo en el año 1963. Una pregunta, autor. Usted hizo un estudio buenísimo sobre el impuesto a la tierra en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Demuestra que con un impuesto a la tierra del 1%, se puede recaudar más que con todos los impuestos que se cobran actualmente en la ciudad de Buenos Aires. Claro. El impuesto a la tierra no puede evadir el título de propiedad. Es interesante que usted diga dos palabras sobre eso. Mire, entonces, querido, nos ha ganado mala época, la epidemia. Pero acá, acá todavía nos meten la mitología. Hay un gráfico de la ciudad. ¿Vale? Un gráfico de la ciudad. No quiero. Creo que No, porque no, pero en términos de dólares, la curva en la capital federal va así. Por eso hay un filósofo en Buenos Aires que se llamaba Vinelli. ¿Se acuerdan de Vinelli? Era el que vendía campo de tierra. Tenía a la entrada de ahí en la calle Chacabuco, un cartel que decía: el mejor negocio de la tierra era tierra viva. Bueno, dado la invitación gustosa que me has hecho en nombre de la familia de un hijo menor, mi hermano Saí, que es el autor del libro de la biografía de mi padre Héctor Sandler, le agradezco al Instituto Rioja, a Calcaterra, a todos ustedes su presencia en homenaje a mi padre. Tendría mucho que decir, yo lo acompañé casi 50 años y la verdad que fue un gran mentor, y lo más importante que él tuvo en su historia personal es que no era autorreferencial, es decir, no le gustaba hablar de él y decir de todas las cosas que había hecho. Era un hombre que se dedicaba a los demás, a entregar su saber a los otros, era generoso en sus conocimientos hacia los demás. Y era muy difícil que fuera, insisto, autorreferencial. Y ese es lo más importante, lo mejor que aprendí de él. Y bueno, la verdad que me sirvió tanto a mi hermano, a mí, a mis hijas, todas grandes profesionales, nos sirvió mucho como mentor, por eso lo recordamos con mucho cariño y siempre lo tenemos presente. Gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy, y para nosotros es un agradecimiento, un homenaje a una persona que quisimos profundamente. ¿Okay? Muchas gracias. muchas gracias a todos. Nosotros, como miembros del seminario, ya no tenemos más tiempo, entonces yo voy a tomar un poco la palabra, recibe invitado. Pero No podemos mejorar el silencio. Pero lo que le quiero decir es que esto, el seminario, nos enseñó la libertad. Realmente nos dio una libertad enorme. Y bueno, así este seminario pudo hacer todo lo que hizo en estos 14 años que él lo dirigió. Personalmente, yo aprendí de Héctor a encontrar ángulos de observación respecto de cosas que me parecían imposibles de resolver. Y no voy a olvidarme nunca las clases
de economía, de derecho. Creo que por acá traje de cultura en general, que me daba en el lugar que más apreciaba, ¿no? Yo lo iba a visitar, que era la frutería enfrente de la casa de él, y acá están las servilletas donde él me enseñó todo esto. Que las voy a abordar toda mi vida. Que esto era así. Enseñaba toda oportunidad y muchas veces yo Gracias.